Once there was a way to get back home. Sleep, little darling, do not cry. And I will sing a lullaby. I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep, little darling, do not cry. And I will sing a lullaby. Oh, you're gonna carry that way a long time. Oh, you're gonna carry that way a long time. I never give you my pillow. I only send you my invitations. And in the middle of the celebration, La información que importa, con los datos y el análisis que hay que conocer. Bienvenidos a un nuevo Agroinforme, la mejor manera de estar informado en materia agropecuaria. Tango en Obra de la Intendencia Municipal de Montevideo presenta Enamorados del Tango en Uruguay, con más de 30 artistas en escena, bajo la dirección general de su creador, Alfredo Lérida, y la dirección musical del titán uruguayo del violín, Federico Britos. Enamorados del Tango, domingo 25 de marzo a las 20 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas a la venta en el auditorio y en la red UTS. Danilo siempre vivió en el barrio. Sus hijos fueron a la misma escuela que él. Trabaja desde que tiene 10 años. Es obrero metalúrgico y dirigente gremial. Ahí donde vamos a marcar presencia. Trabajadores. Domingos a las 5:30 de la tarde. ¿Cómo influye en un artista el paso del tiempo? Abrimos nuestros archivos para que los artistas de la ciudad hagan una retrospectiva de sí mismos, su obra antes y ahora, reflejando una historia propia y ajena en tiempos muy cambiantes. Conduce Gustavo Fernández. Plásticos. Sábados a las 5:30 de la tarde. Lenguas de fuego bajo tus pies, es que la tierra está girando al revés, haciéndose primavera.
adelante, 9:30 de la mañana, 20 grados. Ya se viene Jorge de Paula. Ahí está, acomodándose Doctor en las George. gateras. Las gateras. Sí, Doctor George, Enchufándose. yr.blogspot.com. Ya la voy tirando para el que quiera consultando de antemano, porque la columna de hoy tiene que ver con internet y la medicina. Sí, ¿cómo está el temadita ese de auto... Bueno, sería automedicarse en Es este ideal caso. para paranoiquear. Autodiagnosticarse por internet. Autoinvestigar, por lo menos. Y para paranoiquearse es ideal. Es lindísimo. Googleás, no sé, me duele el hígado y te puedes encontrar. Y te imaginas muriéndote esa Sí, misma tarde. claro, antes de conectarte de la web, te digo más. Que llegás a- No te desenchufás de internet porque sabés que te morís. Antes de terminar lo que estás descargando, eso ilegal. Eso ilegal de que estás internet. descargando, Pichín. Imaginar siendo boleta. Claro. Bueno, de eso vamos a estar hablando ahora con De Paula, pero antes vamos a hablar de seguridad vial porque después de ciertos estudios que se realizaron en América Latina sobre seguridad vial, algo que en Uruguay, seguridad vial para niños, algo que en Uruguay, por lo que vamos a ver el informe, todavía no tiene una legislación demasiado avanzada, demasiado clara, pero el informe lo dice mucho más claro que yo. No, en principio es una situación que permite un amplio margen de mejora. Hay aspectos como la normativa de las sillas en cuanto a la homologación, en cuanto a su seguridad, así como aspectos legislativos, que aparezca la referencia expresa en la ley de que es necesario llevar un sistema de retención infantil, así como la fiscalización permite pensar que se puede mejorar muy mucho y reducir ese número trágico de más de 6.500 niños fallecidos al año en toda la región. Uruguay está en una posición intermedia, francamente, y aspectos que han mejorado muchísimo, pero bueno, pues por ejemplo, en el tema de la referencia expresa en la ley de que se debe utilizar sistema de retención infantil, pues no aparece, y eso realmente es un aspecto muy importante, porque necesitamos mandar a la sociedad, a todos los ciudadanos, a todos los padres, en definitiva, un mensaje claro desde la propia ley que diga: para proteger bien a tu hijo necesitas un sistema de retención infantil, que no olvidemos que un buen sistema de retención infantil puede proteger, y de hecho los estudios internacionales así lo dicen, hasta el 90% de las posibilidades de sufrir una lesión grave. La pereza, los trayectos cortos, los trayectos conocidos, eso normalmente es la excusa de los padres, como hemos visto. Lo que tenemos que tratar es de concienciarlos permanentemente a través de campañas que deberían de ser generales, estar también muy presentes en los colegios. Los niños tienen que demandar a sus padres ir en un sistema de retención infantil, y los padres concienciarlos que, y eso hay muchas imágenes, hoy hemos traído aquí un vídeo, un niño suelto es un verdadero su masa, su peso se multiplica y se convierte en un misil, podríamos decir, en una bomba dentro del coche. Entonces no tiene ningún sentido que eso se dé todavía. Por tanto, campañas permanentes, campañas también desde los colegios, concienciación de los padres. Y en este sentido, una reflexión. Los médicos, los pediatras, los ginecólogos pueden apoyarnos mucho en este mensaje. Ellos dan permanentes consejos a los padres y a las madres en relación con la salud de sus hijos. Pues también podrían incorporar en sus mensajes consejos sobre cómo llevarlos mejor en el coche. Cada asiento tiene unas características especiales en virtud del peso de los niños. En principio, los asientos tienen que estar homologados, y para eso se pueden fijar que en los laterales llevan una especie de tela naranja donde aparece la homologación que presenta el asiento. Si el asiento está homologado y ajustado al tamaño del niño y al peso del niño, ya está. Con eso tan sencillo es suficiente. Y luego instalarlo bien, pero como es muy fácil, en ese sentido no hay ningún problema. Y si el arnés del niño es de 3 puntos, evitar demasiadas holguras, para que el niño siempre se encuentre bien sujeto. El tema de la seguridad vial con los niños, hay veces que a mí por lo menos me sorprende todavía ver, yo qué sé, en un auto con un niño sentado adelante a upa de la madre y sin cinturón, por ejemplo. Bueno, nosotros Y de esas te pasó cruzás unas cuantas. los otros días en Tacuarembó, en la ciudad, personas de a 3 o 4 en una moto. Sin casco todo. Sin casco todos, y además con un niño de repente de 2 o 3 años sentado en el medio, ¿no? Tipo sanguchito entre dos mayores. Son cosas que en definitiva nadie las tiene en cuenta. De repente muchos dicen, no, pero ¿qué va a pasar? No pasa nada hasta el día que pasa. El día que pasa,
lamentablemente muchas veces es irreversible lo que pasa. Totalmente. Bueno, cambio de tema, te vas a hablar con el doctor de Paula. Exactamente. ¿De cuánto influye Internet en el vínculo médico-paciente? En efecto. Vemos un disparador y ya conversamos con Jorge. Dale. Que los pacientes pregunten a su médico por alguna información leída en Internet ya dejó de ser una anécdota. Un estudio realizado por investigadores españoles muestra las ventajas e inconvenientes de las consultas médicas online. Un 31% de los médicos cree que la red de redes complica su relación con los pacientes. Otros consideran que su buen uso es un aliado. En una reciente encuesta sobre 660 médicos del Sistema Nacional de Salud en España, un 96% de los médicos refiere haber recibido preguntas de sus pacientes sobre información leída en Internet. Además, casi 3 de cada 10 profesionales recomiendan sitios web a sus pacientes. Y ya le doy la bienvenida al doctor Jorge Paula. ¿Cómo anda, Jorge? Buenos días, Gonzalo. Álvaro, un gusto. ¿Andás bien? Primera vez que estamos juntos. Primera vez que estamos juntos, exacto. Sí, le mandamos un beso a Virna, que estaba con unos días de un poco de reposo por la panza, así que bueno, ya estoy ejerciendo de ella. ¿Cuánto ha cambiado o no la relación de Internet con los médicos? Llega la gente de repente al consultorio y te dice, no, porque leí en Internet y parece que me voy a morir y en realidad tiene una uña encarnada, por ejemplo. Bien, sí. Digo exagerándolo, ¿no? Claro. Es un factor que tiene mucho peso y que llegó en un momento, en un contexto especial de relacionamiento médico-paciente que está amenazado. O sea, si vamos 50 años atrás, la relación médico-paciente era totalmente diferente. La medicina avanzaba a paso de hombre, ahora avanza aceleradamente. El paciente tenía la relación el paciente con el médico en forma directa y basado en una elección en general del paciente, lo cual ya fomenta el vínculo de confianza tan necesario para llevar adelante una relación más fructífera. Y ahora era como la única fuente de información de una serie de temas que también lo ubicaba en un lugar de privilegio y de destaque en esa relación, ¿no? Eso, si bien eso todavía continúa, amigos que un aneurisma cerebral, consultar por las dudas. O sea que eso recarga mucho la consulta, el no tomarse ese tiempo que clásicamente las personas se lo tomaban. Y la consulta en general es cuando o el síntoma es demasiado intenso y bueno, ahí puede validarse para conseguir un fármaco, un analgésico, o está durando más allá del plazo. Esos sí son los elementos que llevaban clásicamente y que llevan a mucha gente a consultar. Pero existe todo un sesgo ahora de personas que rápidamente están conectadas también con ese tema. Me queda una más sobre las consultas. Además de que están los sitios de universidades y están los sitios comerciales a los que tú hacías referencia, hay algo que es parecido a lo que decías recién de los amigos. O sea, esa suerte de foros abiertos de usuarios donde las personas comentan síntomas y enfermedades, pero con la mayor buena voluntad y al mismo tiempo con el menor rigor científico y médico, ¿no? Y sí, sobre todo con el sesgo de el hecho de cómo me fue a mí. O sea, es una experiencia personal que es válida para la persona, pero no es válida como elemento para decir esto va a ser siempre así.
Claro, los organismos no son iguales, la reacción de un organismo frente a una medicación y demás no es la misma, entonces la experiencia de otra persona no sería traspolable. Claro, porque además que en general, a mí me pasa semanalmente con el miedo a los cateterismos que todavía algunas personas arrastran. El cateterismo, la persona escuchó en la peluquería o escuchó en un comercio o en un entorno social de que un cateterismo se complicó y no registró que 999 salieron bien. Claro. Entonces, cuando se indica el cateterismo, muchas personas traen ese recuerdo de lo negativo, que es lo que generalmente impacta más dramáticamente y queda registrado. Llama más la atención la excepción que la norma y entonces pasa a ocupar el lugar de... Y bueno, y eso es papel también del médico, educar, informar y sobre todo lo que es la diferencia entre lo que es necesario y lo que es trivial o innecesario, dentro también del universo de opciones que hay de medicamentos, de tipos de vitaminas, de fármacos que andan por ahí o terapias que andan también circulando, ¿no? ¿Qué puede hacer un médico en su consultorio para contrarrestar esta exposición que tiene el paciente a la consulta en red de manera nociva en algún punto? Bueno, es difícil porque en general se requiere un tiempo que muchas veces no se tiene. En la relación médico-paciente ahora ya no es de a dos, ahora entra el prestador, o sea la mutualista, la empresa, la compañía seguro, que es un tercero, que tiene distintos parámetros que los que clásicamente regulaban la relación médico-paciente. El paciente que espera del médico, que sea una persona idónea, que lo escuche, que sea comprensivo, que sea compasivo, y el médico tiene que fomentar esas condiciones naturalmente. Para el prestador, los parámetros son la productividad, la eficacia y la eficiencia. Sácame 10 pacientes por hora. Sí. Entonces ahí hay una colisión de intereses y hay un tercero en discordia también que viene a dificultar lo que es la relación médico-paciente clásica. Y a su vez el escenario está complicado porque hay muchos pacientes que ya naturalmente se encuentran desconformes por vivencias previas suyas o de seres allegados, y eso también lo traen, y el médico debe estar especialmente entrenado para poder canalizar también como algo natural del paciente esas vivencias y poder reorientarlas. Para eso se requiere también un tiempo que muchas veces no se lo dan al médico. Claro, eso te iba a decir. Entonces, en definitiva, hay un problema que es el escaso tiempo que tiene el médico para estar en contacto con el paciente a la hora de decirle, bueno, no, pero mira, primero hablamos de lo que te está pasando y después tratar de explicarle, no te metas en páginas que no son convenientes porque solo te van a generar un susto más grande y no te van a ayudar a sanar, ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero sabiendo que eso igual no vas a tener mucho éxito porque existe como una condición natural de las personas de ir hacia lo dramático. El drama tiene que ocupar su vida diaria. Claro, y entonces ahí se complica. Y estaba pensando en esto otro que decías recién. Al entrar en juego ese tercero que lo que busca es la productividad del médico, independientemente de la sanación del paciente, digamos, ¿no? Eso implicaría que el médico también tenga como que readaptarse en su ejercicio a resolver todo en otros tiempos y en otros ritmos. Digo, para que no pierda a la vez el fondo de lo que decís, de un vínculo que tiene que ser muy importante, muy estrecho, porque es alguien que están poniendo en confianza en tus manos y en tu conocimiento su salud. Los prestadores también tienen interés de sanar al paciente. Eso es, muchas veces los dirigentes de las mutualistas son médicos, o sea que en ese sentido, pero ellos se sienten especialmente amenazados por otros parámetros que también los están arrinconando, y ese es el gran desafío, cómo contemporizar esas dos situaciones. El médico al final tiene que ser un conciliador entre lo humanístico y lo científico, entre los factores también que tienen que ver con aspectos que tienen que ver con costos. La economía debemos tenerla en cuenta también, porque es algo que es finito. Y bueno, es un problema que está y que por ahora, bueno, no es fácil encontrarle una solución, un punto de equilibrio. Lo importante para preservar lo que es el prestigio de la medicina, que todavía, gracias, por suerte todavía lo tenemos, es mantener esa relación empática con el paciente. O sea, trascender lo que es la parte personal, el territorio de mi persona, y poder entrar en el territorio del otro
y sentirlo y vivenciar su sufrimiento. Porque además estamos frente a una persona justamente que está con su salud amenazada o con una enfermedad instituida. Y eso debe generar una profunda empatía y una compasión profunda. Y inclusive en uno, el sentir que uno podía ser el que está allí y sentir la gratitud de que, bueno, no me tocó a mí, pero si yo estuviera ahí, ¿cómo quisiera que fuera el médico que me está atendiendo? Entonces, logrando ese entrenamiento empático de desdoblarse, de bueno, yo soy él y cómo quiero que sea el que está enfrente, creo que ahí vamos a tener la llave, pese a toda esta turbulencia de colisiones, de intereses, para poder igual mantener y fortalecer lo que es el prestigio de la medicina y sobre todo su función, que es profundamente humanista. Hay un libro ahí que estaba en el atril del doctor Agres, que realmente lo aconsejo, es un médico argentino. Ya lo vamos a mostrar. Que justamente asistí a unos talleres con él el pasado año, que habla de que ser médico ayer, hoy y mañana, donde plantea justamente algunos de estos desafíos, algunos no están resueltos. Estamos en el escenario y buscando siempre que lo principal, donde el médico y todos los actores de la salud, enfermeras, todos, deberíamos tener siempre muy presente que es priorizar la salud y el beneficio del paciente. Teniendo claro eso, creo que hay muchas cosas que podemos ir reacomodando. Ahí está justamente. Libro, lo que estamos viendo allí, es algo que, digamos, es un material principalmente destinado a quienes practican la medicina, o pensás que también es algo que es válido y permitiría que un paciente le sirva para su relación con el médico? Sirve porque está hecho en un lenguaje muy práctico, porque habla justamente de los puentes entre la medicina, el médico y la sociedad. Y una de las carencias que muchas veces nosotros observamos es, nosotros recibimos una formación que es profundamente biologicista. El cuerpo humano enfermo, realmente nos volvemos muy bien entrenados en la parte de diagnosticar, sospechar y tratar enfermedades, pero dentro, eso es la biología que enfermó. Pero esa enfermedad se inserta en una persona, que es un individuo que tiene toda una biografía, tiene toda una connotación a la cual tenemos necesariamente que adquirir esa habilidad empática para poder acercarnos a la vivencia de cómo la persona vive esa enfermedad, que es diferente en una persona en otra, en un contexto en otro, para poder también darle al paciente esa posibilidad de que él sea el principal contribuyente a la sanación. Bien. Jorge, lo último, ya que hemos hablado de páginas de internet y demás, pero no hemos nombrado ninguna. Aparte de la tuya, que es drgeorgyr.blogspot.com, páginas que sean confiables para que de repente la gente que tenga alguna duda eventualmente pueda acceder y consultar. ¿Cuáles te parece que podrían ser? Bueno, hay una lista, las páginas de las universidades principales del exterior, por ejemplo, en español, Universidad Favaloro, Universidad de Texas, el CDC de Atlanta, que es el Centro de Diagnóstico y Prevención de Enfermedades del Gobierno de Estados Unidos, cdc.gov, las páginas de la Clínica Mayo, bueno, podemos, no lo habíamos previsto, pero podíamos, pero son las entidades de la universidad. Y hay una que realmente yo recomiendo fuertemente, la página, el blog mío tiene muchos links hacia esas páginas. El blog tiene 400.000, pasó las 400.000 en consultas, lo cual es un motivo por el cual inclusive trajimos el tema en menos de 2 años, lo cual es aproximadamente 20.000 entradas por mes. Es mucho. Y es un servicio que uno presta en forma, también una contribución en eso de que uno también quiere contribuir con su experiencia y su conocimiento también a orientar, a conciliar a veces situaciones de ansiedad que las personas tienen. Muy bien, gracias Jorge. Bueno, Álvaro, nos veremos la semana que viene. Un gusto, nos vemos. Bien, yo me voy para allá, que estábamos con Gonzalo. Un tema interesante hoy que tiene que ver con un aniversario de Mafalda, ¿no? Sí, antes de eso, algunos mensajes que ya han ido llegando de lo que hemos estado hablando. Hecho. Por ejemplo, sobre todo de Paul McCartney, ¿no? Es el que más ha generado. Del veterano. Sin duda, Paul, el one del siglo XX, dice uno. No hace Buenos Aires por el tema de Malvinas, esa es la posta. Tomá, viste que había. ¿Cómo te gusta? Empezó a funcionar. ¿Cómo te gusta la rencilla? El simple hecho de pensar que viene Paul me dejó sin dormir anoche. A la pelota. Aún no lo puedo creer, tengo 22 años, amo a los Beatles y hago lo que sea
por ir a ese recital. Dice Romina y deja ya su cédula para la tarjeta de socio espectacular. Eso te iba a decir, sí, porque entras por Paul McCartney no a ver, la tarjeta de socio espectacular anda volando, tenés teatro, cine, danza, pero Paul McCartney no te va a visitar. No, y si viene vamos a discutir mucho a ver si lo sorteamos. El recital de Rod Stewart tenía gente en la cancha, dice Álvaro de Positos, puede ser, no fui. No recuerdo. Pero es un buen dato. Imagino al Pepe recibiéndolo. ¿Qué haces, Paul? ¿Cómo va todo? ¿La patrona? ¿Todo bien? ¿La reina? Comiendo un asadito ahí en el rancho Varela, ¿cómo es? Sí, en la Quinta Varela. No soy amante de los Beatles, pero sin duda Paul es el músico de mayor nivel que llegó al país. Dice este otro, por ejemplo. Bueno, y después hay un par más, o algunos más que tienen que ver con carnaval. Sobre todo estos dos elegí, en realidad. A ver. Uno que dice, hola, no importa el lugar que tenga, la Cata Lina en el concurso de carnaval está en el corazón de la gente. Salud, Catalina, dice Marta. Bien. Y este otro que dice, yo trabajo para los curtidores y la interna fue una máquina de conspiraciones en contra. Jaja, dice este otro. Sí. No sé. Y deja además su nombre y su cédula para participar de las tarjetas del socio espectacular, que recordemos, las estamos regalando por el 098-155-156. Dejan su nombre de pila, los 3 últimos dígitos de su cédula de identidad y con eso participan del sorteo de 2 tarjetas tipo 2 del socio espectacular para usar durante un mes. Muy bien. Una vez. Bueno, Mafalda, ¿te copa Mafalda? Sí, claro. ¿Quién no lo leyó alguna vez? ¿Quién lo leyó? ¿no? Sí, supe devorarme un todo Mafalda de mi hermana, de esas ediciones grandes y demás. ¿Por qué dicen que eso? Ahí está, porque lo estamos viendo Ahí estamos viendo la página oficial de Kino, porque en realidad ayer corrió la versión de que hoy Mafalda cumplía 50 años. Y no. Y según la página oficial de Kino hay una carta del propio dibujante, el creador de Mafalda, una carta que está publicada en su sitio web. No, en realidad los va a cumplir en el 2014, dice él. Y explica que hay una confusión a partir de una nota que se publicó, ahí está la carta, en 1966 en el diario El Mundo, en el que se hablaba de Mafalda apareciendo por primera vez en el 62, pero no, que en realidad es el 64, así que una bola se corrió, claro, un personaje como Mafalda genera repercusión inmediata, entonces ya se corrió por todo el mundo, por lo menos hispano, iberoamericano, la bola de que hoy Mafalda cumplía 50 años de su primera aparición y Kino tuvo que salir a aclarar que no. Son apenas 48. Son apenas 48, que en 2014 se van a cumplir los 50 años de Mafalda, que seguirá siendo niña, aclara Kino, a pesar de su edad. ¿Nunca se tentó o nunca nadie lo habrá tentado que haga el dibujo de cómo sería Mafalda de grande al día de hoy? Bueno, ¿hay algún recuerdo o alguna fantasía en tira de una Mafalda grande con Susanita madre y todo lo demás? Pero es de la propia tira y es la imaginación de la Mafalda niña, nunca llevado al crecimiento de Mafalda. Que si fuera dibujado por Kino sería como la foto, ¿no? Mientras, o sea, ahí queda esa cosa de la imaginación de Mafalda, teóricamente. Bueno, así que 48, 50, nosotros aprovechamos el pretexto porque nos gusta mucho Mafalda para ver una parte de un programa además que está muy bueno, de Juan Sasturain, que se ve en Televisión Nacional y se llama Continuará, que habla de historietas y que en este caso habla de Mafalda. Historietas, chicos y actualidad. Hay un personaje que supo combinar esos elementos a la perfección. Fue en los años 60, cuando la historieta argentina empezaba a competir con la tele. Acá está, la nena que hace más de 40 años nos sorprendió a todos y que sigue vigente y en los kioscos. Un clásico absoluto. Clásico por su permanencia y absoluto por su eficacia inigualable. Mafalda. Bastan 3 o 4 cuadritos, incluso a veces 2 nada más, para que tengamos una historia, un chiste, una moraleja y alguna otra cosita. Mafalda es inconfundible, insustituible además. Marcó una época y nos marcó a los lectores. ¿Quién no leyó a Mafalda? Joaquín Lavado, mucho más conocido por Kino, es uno de los grandes humoristas universales del siglo XX. Nacido en Mendoza, estudió Bellas Artes, pero ya a los 22 años se vino a Buenos Aires porque su vocación es el humor gráfico. Primero trabajó en Bailea y después trabajó en 2 revistas importantes de la época, en La Tía Vicenta del Andrú y en El Ricotipo de Divito. Lo curioso es que Kino, la única tira de historietas que hizo en su vida fue Mafalda. Antes, durante mucho tiempo, y después, durante mucho tiempo, hizo humor gráfico en general mudo. Hoy en día Kino está retirado, no dibuja más. Reparte su tiempo entre Milán, Madrid y a veces
nos visita a Buenos Aires. La mayoría de los lectores conoce a Mafalda por los libritos que recopilan sus tiras. Fue una idea original del editor Jorge Álvarez, retomada a partir de 1970 por Ediciones de la Flor, hasta llegar a completar 10 tomos, un clásico que no podía faltar en ninguna casa progre de los años 70. De eso, hace más de 35 años, y desde entonces la popularidad de Mafalda no dejó de crecer, ya que se sigue publicando y vendiendo, no solo aquí, sino en una gran cantidad de países. Lleva vendidos millones y millones de ejemplares. Seguimos disfrutando del deporte en libertad. Al aire libre. Los domingos al mediodía.